Buenos días, señores. El año pasado os acordaréis que hice un vídeo hablando de una posible crisis en 2020. Creo que casi un año después, a día de hoy, creo que la discusión no está en si va a haber una crisis o no va a haberla. La discusión está en la profundidad de esta crisis, porque yo al menos a día de hoy lo veo bastante claro que va a haberla. Hoy haré un vídeo al respecto en Wall Street Wolverine, pero viendo los indicadores, viendo los datos, el año pasado estaba un poco más reticente, porque al final lo comentaban simplemente algunos expertos, pero viendo los últimos datos, esto tiene mala pinta. O sea, estamos viendo que Alemania, en el último dato trimestral, está al borde de la recesión. El motor económico de Europa al borde de la recesión. La economía de Estados Unidos también se está contrayendo. La economía de Italia está estancada. España también desacelera su crecimiento. Francia, un crecimiento muy leve. Y muchos más indicadores. O sea, yo creo que a día de hoy la discusión no está en si va a haber una recesión o no va a haberla, sino qué profundidad va a tener esta recesión y hasta qué nivel nos va a afectar. Y esto ya no es cuestión de teorías, es cuestión de que los datos están ahí. E incluso el Banco Central Europeo ha reconocido la debilidad de la economía de toda la eurozona y están preparando un paquete de estímulos que al final es caer en el mismo error de la crisis de 2008. No se aprende, se quiere dopar la economía, se quiere crear una inflación artificial, no aprendemos. Y sé que muchos pensaréis, pero si en la práctica, más allá de los datos macroeconómicos, en lo que es la realidad del ciudadano medio, parece que no se ha salido aún de la crisis de 2008. Ya lo sé, y esto me hace recordar una frase que dijo George Soros hace ya unos cuantos años, y es que el destino de España era permanecer constantemente en crisis. Además que también se han juntado varias situaciones a nivel global que desestabilizan los mercados y esto no pinta nada bien. O sea, tenemos el Brexit, tenemos también la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos situaciones de tensión respecto al petróleo, ya sabéis lo que está pasando con Irán y con ciertos petroleros. Tenemos muchas situaciones que recrudecen todo esto. El factor también Argentina, pobrecitos los argentinos, yo les mando mucha fuerza desde aquí porque no me gustaría estar en su lugar. O sea, yo siempre he dicho que en España tenemos la suerte, que a veces no es tan suerte, de estar en Europa y que nos vigilen las cuentas y no tener, digamos, que el control sobre nuestra propia moneda, porque si no, yo a España la veía en situación parecida a Argentina. En mi caso, sabéis que soy muy crítico con la Unión Europea. De siempre he creído que era un grandísimo proyecto, pero creo que ha sido un proyecto que se ha llevado muy mal a cabo, pero que muy mal a cabo. Esto lo he comentado yo alguna vez también, y es que veo muchas similitudes entre algunos problemas que tiene Argentina a nivel económico y algunos problemas que tiene España. Hay ciertos factores que son muy parecidos y la solución sería exactamente la misma. Es que en el caso de Argentina, digamos que Macri era, dentro de las peores opciones, la mejor. A pesar de que yo, si fuera argentino, consideraría a Macri un traidor, porque Macri tenía ese discurso tan liberal y en la práctica ha acabado siendo un Rajoy, como aquí en España. Ha sido un socialdemócrata. De liberal nada, no ha hecho nada, como Rajoy. Exactamente igual, Rajoy pudo hacer cosas y no las hizo, al igual que ha hecho Macri. Pero como os digo, a pesar de todo ello, pues Macri, dentro de las peores opciones, era la mejor. ¿Qué ocurre? Que las perspectivas del próximo gobierno argentino es, de las peores opciones, la peor. Y claro, de gente que no cree en los mercados, ¿cómo se puede esperar que los mercados crean en ellos? De ahí que en los últimos días los mercados argentinos se han desplomado, el peso se ha desplomado. O sea, es algo que vamos, cualquiera con dos dedos de frente lo vería venir. La situación de Argentina, creedme que es complicada, es muy complicada. Si ya en España yo me quejo del estatismo que tenemos y que se debería limitar, el caso de Argentina va mucho más allá. O sea, tú comparas el estatismo de Argentina con el de España y el de España queda en una mera anécdota. Pero es que lo de Argentina, al final, es como una guerra civil. Es un enfrentamiento entre aquella población que aspira a vivir de los demás y la Argentina productiva. Es una situación muy complicada. Al final, hay mucha gente viviendo del Estado que no va a renunciar a seguir viviendo del Estado, y es absolutamente lo que hay que evitar en España. Y yo lo que siempre he advertido, el peligro de estas redes clientelares políticas que acaban lastrando a la España productiva. Por eso yo siempre he advertido de todo esto en España.
No hay que caer en la demagogia de no, vamos a crear más puestos públicos y al final generar redes clientelares y garantizar el voto de muchas personas a las cuales tú les das empleo con el dinero de otros. Porque así es como funciona todo el empleo público. El empleo público debe ser el justo y necesario, no alimentar redes clientelares de personas que se ganan la vida gracias a que tú estás robando y expoliando fiscalmente al sector privado. Al final, el sector privado es el que sostiene todo esto. Si tú sigues alimentando todo este sector público, engordas el Estado, al final el sector privado se acaba destruyendo poco a poco. ¿Y quién alimenta a todo este sector público gigante? Es exactamente la situación que tiene Argentina. Y es lo que yo siempre he dicho que hay que evitar en España y no caer en esta demagogia. Os tiene que quedar esto muy claro. Todo aumento de empleo público, todo aumento de gasto público se financia lastrando a la España productiva, a la España que de verdad tira del país, que es la España del sector privado. Esa es la España que realmente produce. Si tú alimentas a esa España que vive del dinero ajeno, al final esto quiebra, señores. Y en España lo que necesitamos es alimentar el empleo. Y no puedes alimentar el empleo lastrando con más impuestos el sector privado. Es todo lo contrario lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la prioridad a nivel nacional en España y el mayor problema que tenemos? El empleo. ¿Cómo vamos a crear empleo con más trabas al sector privado? Es imposible. Es absolutamente lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que darle capacidad al sector privado a crecer, a generar empleos. Hay que atraer inversión, que vengan empresas, que generen puestos de trabajo. Esa debería ser la base. E Irlanda lo entendió muy bien. Y por tanto Irlanda creció y salió de la crisis muy bien. Y tiene unas tasas de crecimiento espectaculares. ¿Qué ha pasado con España? Que seguimos estancados. Ayer en el directo me puse con un caso real a enseñar a la gente cuánto dinero le queda a un autónomo después de la declaración trimestral. Cogimos el supuesto de un autónomo que generaba 3.600 en el trimestre. Después de impuestos, después de IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, veíamos que el autónomo, de esos 3.600, le quedaban 1.400 euros. 1.400 euros con los cuales subsistir, pagar el alquiler y pagar a los trabajadores. ¿Cómo generas empleo así? El grandísimo problema de este país es que la gente está preocupada por gilipolleces. Si la gente se preocupara más por todo esto, irían mejor las cosas. Ese es el grandísimo problema que tenemos en España. Hasta que esto no cambie, seguiremos en un ciclo del cual nunca vamos a salir. Jamás. De corazón, haceos autónomo durante un año. Realizar cualquier actividad a nivel profesional durante un año como autónomo. En ese año entenderéis todos los problemas que tiene España. En el momento que veáis el robo y saqueo fiscal que hay en este país para mantener todo el estatismo que tenemos y todos los chiringuitos y todas las redes clientelares. Siendo autónomo te das cuenta de por qué la gente cada vez más y los jóvenes huyen del sector privado. ¿Por qué? Porque no es rentable. O sea, no sale rentable el riesgo-ganancia. Si ya de por sí la tarea de emprender es algo complicado, el gobierno lo hace todavía más complicado. Con tal nivel de impuestos y tal nivel de regulaciones. Así nunca vamos a salir de este problema. Mientras la gente siga preocupada por gilipolleces, sin trascendencia, y no se soluciona este tipo de cosas, no vamos a salir de este ciclo que no tiene fin. Y os van a intentar engañar, como engañan a muchísima gente, aprovechándose de la ignorancia de la población a nivel económico. Y os dirán que se pueden subir más impuestos porque somos de los países con menos presión fiscal de Europa, cuando realmente hablar de presión fiscal no es algo representativo, se están manipulando o están diciendo medias verdades. Se debería hablar de esfuerzo fiscal, que eso es una medida representativa de cómo le afecta al ciudadano realmente los impuestos. Es coger el poder adquisitivo del ciudadano y ver cómo realmente le afecta esa presión fiscal. Y si nos fijamos en el esfuerzo fiscal, somos de los países de Europa con mayor esfuerzo fiscal. Claro que en los países nórdicos la presión fiscal es mucho mayor que en España, pero el esfuerzo fiscal es menor que en España. Eso no os lo dicen. Señores, díganme de qué cojones vale invertir millones y millones en educación para que los chavales salgan de la universidad y no tengan trabajo. ¿De qué vale? ¿De qué vale? O sea, ¿de qué vale formar ingenieros brillantes? ¿De qué vale tener arquitectos impresionantes?
¿De qué vale todo esto si luego no hay salidas laborales? ¿De qué vale? Es una inversión a vacío. No se saca ningún rendimiento. O sea, al final lo que hacemos es financiar la mano de obra extranjera, porque estos chavales tienen que emigrar a otros países que sí entienden cómo funciona la economía. Y nosotros, mientras tanto, aquí financiando, sí tenemos la mejor educación del mundo, pero no tenemos salidas laborales. Que alguien me explique qué clase de inversión inteligente es esta, porque cuando tú inviertes en educación es con la esperanza de en el futuro obtener un retorno de esta inversión, de tener unos profesionales que aporten riqueza, que aporten prosperidad y aporten empleo. Pero si la salida laboral de estos profesionales es irse a Barajas, a Alemania a buscar empleo, ¿qué clase de inversión inteligente es esta? Tenemos que priorizar la creación de empleo y que lleguen empresas a invertir aquí para que los chavales puedan salir al sector privado y poder trabajar aquí. En la práctica, ¿qué estamos haciendo? Pues financiar gratuitamente la mano de obra de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos. Somos así de listos. En vez de potenciar nuestro sector privado, que vengan empresas, que los chavales tengan trabajo. No, aquí. Seguimos a lo nuestro, con preocupaciones absurdas. Con el entorno que tenemos, aquí jamás surgirá un Bill Gates, jamás surgirá un Mark Zuckerberg, jamás. No tenemos un entorno adecuado para el crecimiento del sector privado. No potenciamos que los chavales tengan ganas de crecer dentro de sus proyectos. Al contrario, les lastramos a impuestos, no les damos ayudas. Lo que estamos haciendo es que surjan generaciones y generaciones, las cuales su mayor aspiración es opositar. Opositar, conseguir un puesto público fijo y nada más. Y así no se hace país. En este país hay una obsesión tremenda en distribuir la riqueza, pero una nula obsesión en decir cómo se va a crear esa riqueza que se quiere distribuir. Es así, los políticos están obsesionados en decir cómo van a distribuir la riqueza, porque eso es populista y eso regala los oídos. Pero ¿qué político se planta delante de ti y te dice, voy a crear estas medidas para generar riqueza? Me preocupa cómo crear riqueza, no cómo distribuir riqueza que aún no he generado. Y ahí otro de los grandes problemas de España, que se quiere distribuir antes de generar. Y de ahí el grandísimo problema que tenemos con la deuda pública, porque gastamos más de lo que podemos generar. No, yo voy a dar ayudas, becas, puestos públicos, pero ¿de dónde vas a sacar eso? O sea, es muy bonito decir, yo voy a distribuir, pero ¿de dónde lo vas a sacar? Al final lo que haces es lastrar al ciudadano con más deuda, deuda que va a tener que pagar el ciudadano. Los aumentos de deuda son aumentos de impuestos para ti, no sale gratis. En este país la preocupación debería ser la generación de riqueza, no la distribución de riqueza que no tenemos. Muchos os pensaréis que los políticos no saben esto. Claro que lo saben, pero los políticos no dejan de ser un reflejo de la población media. Y si a la población media le preocupan gilipolleces, el político hace política en función a esas gilipolleces. Y el político no deja de ser un especialista en ganar votos. Y si los votos se ganan con gilipolleces, el político hace política con gilipolleces. Y así nos va, como os digo, así nos va. Por eso muchas veces digo que tenemos lo que nos merecemos como país. A este país le hace falta una grandísima revolución cultural. Mientras tanto, seguiremos en las mismas de siempre. Afortunadamente Estados Unidos está bastante lejos de entrar en recesión, porque si ya Estados Unidos entra en recesión, que Dios nos pille confesados. Pero de Europa no podemos decir lo mismo. Europa está en una situación mucho más complicada.